¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tus oraciones, a veces sientes que tus palabras no alcanzan el cielo? Déjame contarte una historia. Hace algunos años conocí a un hombre llamado David. Él era un creyente fiel, servía en su iglesia, leía la Biblia y oraba todos los días. Pero me confesó algo que lo tenía frustrado. Siento que mis oraciones no tienen poder, como si fueran palabras al aire. Yo lo miré y le pregunté, ¿has probado orar en el Espíritu? Se quedó en silencio. Nunca había escuchado esa expresión. Mira, muchas veces oramos desde nuestras emociones, pedimos por lo que necesitamos, lloramos por lo que nos duele, intercedemos por lo que vemos. Pero hay un nivel más profundo, cuando el Espíritu Santo toma el control y comienza a guiar tu oración. Eso le pasó a David. Un día, mientras estaba en su habitación, sintió un impulso muy fuerte de orar por alguien que ni siquiera conocía. No entendía por qué, pero obedeció. Meses después se enteró de que, en ese mismo instante, un misionero al otro lado del mundo estaba pasando por una situación crítica. ¿Coincidencia? No. Eso es orar en el Espíritu, cuando ya no son tus sentimientos los que guían tu oración, sino el Espíritu Santo. El misterio de las lenguas. Ahora quiero tocar un punto que, lo sé, causa controversia: orar en lenguas. Hay iglesias que lo rechazan, hay hermanos que lo critican, y hay quienes hasta se burlan. Pero quiero ser claro contigo, hablar en lenguas no es un invento humano. La Biblia lo respalda en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando oras en lenguas, no estás hablando un idioma terrenal. Estás hablando directamente con Dios. Un lenguaje celestial, un código que ni siquiera el enemigo puede descifrar. Satanás entiende cuando oras con tu entendimiento. Si dices, Señor, ayúdame con mi problema económico, Él lo escucha. Pero cuando entras en oración en lenguas, Él se queda fuera. No entiende nada. Y eso es lo que más odia, perder el control. Por eso el enemigo ha trabajado tanto en ridiculizar este tema. Quiere que creas que es emocionalismo, que es un simple balbuceo, que es fanatismo. Pero lo que realmente teme es que un cristiano aprenda a usar esta arma. Cuando oras en lenguas, te edificas a ti mismo. La palabra lo dice en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Te das cuenta? La mayoría de los dones espirituales son para bendecir a otros, la profecía, la sanidad, la enseñanza. Pero el hablar en lenguas tiene un efecto directo en ti, fortalece tu espíritu, aviva tu fe, enciende tu fuego interno. La experiencia de David. Volvamos a David. Después de aprender esta verdad, comenzó a practicarlo. Al principio se sentía raro, incluso incómodo. Pero perseveró. Una mañana, después de pasar 15 minutos orando en lenguas, me llamó emocionado. No lo puedo explicar. Es como si mi alma se hubiera encendido. Entré a orar cansado, apagado, sin ganas, y ahora siento que puedo conquistar el mundo. Ese es el poder de la oración en el Espíritu. Te conecta directamente con Dios, sin interferencias, sin sentimientos humanos de por medio. Una bomba en el mundo espiritual. Déjame ponértelo así, cada vez que oras en lenguas, es como lanzar una bomba atómica en el mundo espiritual. Los demonios huyen, las tinieblas retroceden, las cadenas comienzan a romperse. Y lo más poderoso, estás hablando misterios con Dios, diseñando junto con Él cosas que todavía no entiendes, pero que se manifestarán en tu vida. ¿Quieres una prueba práctica? Hazlo. No me creas solo a mí, ponlo en práctica. La próxima vez que te sientas apagado, triste, sin fuerzas para orar, comienza a hablar en lenguas durante 5 o 10 minutos seguidos. Vas a experimentar un cambio inmediato. Tu espíritu se va a encender. Lo que parecía imposible, se verá diferente. No para contender, sino para edificar. Escúchame bien, este no es un tema para pelear con otros hermanos. Si alguien no cree en esto, lo amamos igual en Cristo. La salvación no depende de hablar en lenguas, sino de creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero, si Dios nos dio esta herramienta, ¿por qué dejarla guardada? ¿Por qué vivir sin experimentar el poder de la oración en el Espíritu? Tal vez tú eres como David. Has orado toda tu vida con entendimiento, pero sientes que algo falta. Hoy el Señor te está invitando a dar un paso más profundo. A dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración.
A entrar en ese lenguaje celestial que ni tú entiendes, pero que Dios escucha con claridad. No necesitas un escenario, ni una multitud, ni una iglesia llena para hacerlo. Puedes comenzar en tu habitación, a solas con el Padre. Recuerda esto, cuando oras en lenguas, no estás hablando con los hombres, sino directamente con Dios. Estás edificando tu vida, fortaleciéndote espiritualmente y alineándote con los misterios del cielo. La pregunta es, ¿quieres seguir orando solo desde tus sentimientos o quieres aprender a orar desde el Espíritu? David tomó la decisión y su vida de oración nunca volvió a ser la misma. Hoy te toca a ti. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y comienza a orar en el Espíritu. Aunque al principio te parezca extraño, aunque tu mente no lo entienda, tu espíritu sí lo entenderá. Y cuando lo hagas, verás cómo tu vida se enciende, cómo el fuego de Dios vuelve a arder dentro de ti, y cómo tus oraciones dejan de ser palabras al aire para convertirse en armas poderosas que estremecen el mundo espiritual. Hermano, hermana, el tiempo es ahora. No apagues al Espíritu. No te prives de esta bendición. El enemigo teme a un cristiano que ora en el Espíritu, porque sabe que sus planes quedan desarmados. Así que te desafío, dedica hoy mismo unos minutos a orar en lenguas. Hazlo todos los días. Y verás que, en lugar de apagarte, tu espíritu arderá como nunca. Porque cuando oras en el Espíritu, no eres tú, es Dios orando contigo. Si este mensaje te encendió el corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, la oración en el Espíritu no es teoría, es práctica. Comienza hoy. ¿Alguna vez te has sentido tan apagado espiritualmente que hasta orar parecía una carga imposible? Quiero contarte la historia de Mariana. Ella servía en su iglesia, cantaba en el coro, ayudaba en actividades y siempre estaba dispuesta para los demás. Pero un día me confesó, estoy cansada. Oro, pero siento que mis palabras no pasan del techo. Me acuesto triste y me levanto igual. No sé qué me pasa. Tal vez tú también has estado en ese lugar, apagado, sin fuerzas, con la fe debilitada. Pero lo que Mariana no sabía era que había un secreto poderoso que podía encender su espíritu de nuevo, la oración en el Espíritu y el hablar en lenguas. Una noche, mientras lloraba en silencio, abrió su Biblia y se topó con 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se quedó mirando ese versículo. ¿Edificarme a mí misma?, pensó. ¿Y si eso era lo que necesitaba? Esa misma semana fue a un retiro de oración. Allí, una hermana le habló sobre la importancia de pedir con insistencia los dones espirituales. No es algo que se aprende como un idioma humano, Mariana, le dijeron. Esto se recibe. Se pide al Padre con hambre, con perseverancia, con fe. Mariana comenzó a hacerlo. Todos los días, a cada momento, Señor, dame el don de lenguas. Espíritu Santo, bautízame. Quiero orar en el Espíritu. Pasaron semanas. Y de repente, en medio de una madrugada de oración, algo sucedió. No fueron palabras que entendiera, no fue un idioma que hubiera aprendido, fue un río nuevo fluyendo de su interior. Su mente no lo comprendía, pero su espíritu ardía. Y lo más increíble, al terminar esa oración, aquella tristeza que llevaba semanas oprimiéndola, había desaparecido. Ese fue el inicio de una nueva etapa en su vida. Ahora no solo oraba con entendimiento, también oraba en lenguas. Y cada vez que se sentía débil, usaba esa arma espiritual que Dios le había entregado. ¿Por qué el enemigo odia tanto este don? Escucha esto, cuando oras en lenguas, no hablas a los hombres, sino a Dios. Satanás no entiende lo que estás diciendo, y por eso detesta que lo practiques. Cuando oras con tu entendimiento, el enemigo escucha y muchas veces intenta atacarte por lo que declaras. Pero cuando oras en lenguas, es un lenguaje celestial secreto entre tú y tu Padre. No hay interferencias. No hay traducciones. Es código directo del cielo. Por eso este don es tan criticado, tan malinterpretado y atacado. Porque el diablo sabe que, si los hijos de Dios lo practicaran más, muchas de sus trampas serían destruidas antes de siquiera manifestarse. La insistencia abre el cielo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Marcos 16:17. ¿Te das cuenta? No dice a unos pocos escogidos, dice a los que creen. Pero aquí está la clave, insistir.
La Biblia habla de la viuda persistente que no dejaba de clamar hasta que el juez injusto le hizo justicia. Asimismo, cuando pides el don de lenguas, no basta con pedir una vez y ya. Es clamar todos los días, mañana, tarde y noche: Señor, bautízame. Quiero orar en el Espíritu. Dios no se molesta con tu insistencia. Al contrario, se alegra de ver tu hambre. Y cuando llega el momento, abre los cielos y responde. El poder de la oración en lenguas. Déjame explicarte lo que ocurre en el mundo espiritual cuando oras en lenguas. Tu espíritu se enciende. Es como prender un fuego interior que consume la tristeza, el cansancio y la apatía. Rompes planes del enemigo. Puede que no lo entiendas, pero tus palabras en lenguas son armas que destruyen estrategias diabólicas. Accedes a misterios de Dios. Aunque tu mente quede sin fruto, tu espíritu está hablando secretos con el Padre. Tu fe se fortalece. Judas 1:20 dice: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hoy Mariana ya no es la misma. Cada vez que enfrenta un ataque, no corre primero a llorar ni a quejarse. Se encierra en su cuarto, se arrodilla y comienza a orar en lenguas. Después de unos minutos, ya no es la mujer cansada que entró, sino una guerrera encendida, lista para enfrentar cualquier batalla. Ella entendió que el hablar en lenguas no es una opción, es un regalo de Dios para fortalecer a sus hijos. Quiero que entiendas algo: no puedes estudiar este lenguaje como quien aprende inglés o francés. Esto no se enseña en una clase. Se recibe por medio del Espíritu Santo. Por eso, si lo deseas, pídeselo al Padre. No una vez. Hazlo insistentemente. Díselo con fe: Señor, dame el don de lenguas. Quiero orar en el Espíritu. Quiero hablar misterios contigo. Y créeme, llegará el momento en que el río de Dios se activará en ti. Tal vez ahora mismo estás como Mariana al principio, cansado, triste, apagado. Quizás oras y sientes que nada pasa. Hoy quiero desafiarte a que comiences a pedir con fe este don. No critiques si aún no lo entiendes. No discutas si otro hermano no lo practica. La salvación no depende de esto. Pero si tienes la oportunidad de recibir un arma tan poderosa, ¿por qué no la pedirías? Imagina tu vida encendida cada día. Imagina tus batallas espirituales siendo ganadas en la intimidad de tu habitación. Imagina al enemigo huyendo porque no logra descifrar tu oración. Eso es lo que ocurre cuando oras en lenguas. Así que hoy te dejo esta pregunta. ¿Seguirás orando solo con tu entendimiento o decidirás entrar a un nivel más profundo en tu vida de oración? El Espíritu Santo está listo para llenarte, para encender tu espíritu, para darte un lenguaje celestial. Solo tienes que pedir, insistir y creer. Porque cuando oras en el Espíritu, no eres tú, es Dios orando contigo. Si este mensaje encendió tu fe, compártelo. Y antes de irte, escribe en los comentarios: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Hoy puede ser el inicio de tu despertar espiritual. ¿Alguna vez te has sentido como si algo dentro de ti estuviera apagado, como si hubiera dones, talentos, sueños y capacidades que están ahí, pero que no logran despertar? Permíteme contarte una historia. Hace un tiempo conocí a una joven llamada Daniela. Ella siempre había sentido que tenía un propósito más grande, pero la vida la había golpeado fuerte. Perdió un ser querido, atravesó una temporada de ansiedad y poco a poco comenzó a pensar que todo lo que alguna vez soñó era solo una ilusión. Una noche, llorando en su habitación, levantó su mirada al cielo y dijo: Señor, si todavía hay algo en mí, actívalo. No quiero seguir dormida. No quiero que mi vida pase sin haber cumplido aquello para lo que fui creada. Ese momento fue un antes y un después. Daniela entendió algo poderoso: los dones que Dios pone en nosotros jamás mueren, solo esperan el momento correcto para ser despertados. Y ahora quiero hablarte a ti. Porque quizá estás en la misma situación, sintiendo que tu vida está en pausa, que tus talentos están escondidos, que tu fe se ha debilitado, que tus sueños parecen lejanos. Pero hoy quiero anunciarte algo: este es el tiempo de activación. Levanta tu voz y repite conmigo: Señor, activa todo lo que ha estado dormido en mí. En el nombre de Jesús, actívame en esta hora. No es una oración vacía. Es una declaración de vida. Cuando abres tu boca y lo dices con fe, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Piensa en esto: la Biblia dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho.
Eso significa que dentro de ti ya hay dones esperando florecer, dones de sabiduría, de sanidad, de milagros, de lenguas, de discernimiento. Todo eso ya está en tu interior, pero muchas veces lo dejamos en silencio por miedo, por dudas o por pensar que no somos dignos. Te pregunto, ¿qué pasaría si hoy decides creer que lo que Dios puso en ti es real y poderoso? Imagina por un momento que esos dones se encienden como un fuego. Imagina que tu voz empieza a tener autoridad, que tus manos comienzan a sanar, que tus palabras traen consuelo, que tu oración rompe cadenas. Eso no es un sueño, es tu realidad si te atreves a activarla. Quiero que lo declares conmigo en este momento. Señor, prende los dones que pusiste en mí. Bautízame con tu Espíritu Santo. Que tu poder descienda sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Amigo, amiga, el enemigo ha querido apagar lo que Dios encendió en ti. Ha querido llenarte de miedo, de ansiedad, de depresión, de pensamientos de derrota. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que todo plan del enemigo se rompe. Satanás está derrotado. Sus tinieblas retroceden. La oscuridad se disipa. Y la luz de Cristo resplandece sobre tu vida. Dilo fuerte, se hace la luz en mi casa. Se hace la luz en mi mente. Se hace la luz en mi trabajo. Se hace la luz en mi iglesia. Y mientras declaras esto, quiero que recuerdes algo, en el cielo no hay escasez. En el cielo no hay falta. Si hoy sientes que tus recursos son limitados, que no tienes cómo avanzar, quiero que te agarres de esta verdad. Conforme a sus riquezas en gloria, Dios suplirá todo lo que te falta. Pero escucha bien, más allá de suplir necesidades materiales, Dios quiere activar tu espíritu. Porque cuando tu espíritu está despierto, todo lo demás comienza a alinearse. Quiero compartirte algo que pasó hace poco. En una reunión de oración, una mujer estaba batallando con una nube negra de depresión que había llegado a su casa después de recibir una mala noticia. Ella sentía que todo se había terminado, que ya no tenía fuerzas. Pero mientras orábamos, el Espíritu Santo comenzó a moverse y esa nube de tristeza se disipó. Esa mujer empezó a reír, a cantar, a sentir libertad. Lo que estaba dormido en ella se activó otra vez. Hoy lo mismo puede suceder contigo. Esa nube de depresión, de ansiedad, de miedo, se va en el nombre de Jesús. Y en su lugar, la nube de la gloria de Dios se establece en tu vida. No sé qué hayas vivido. Tal vez una traición, un fracaso, un diagnóstico médico, una deuda, una decepción. Pero déjame decirte algo, no importa lo que hayas perdido, lo que importa es lo que todavía llevas dentro. Y lo que llevas dentro es la presencia de Dios. Dile conmigo, Espíritu Santo, eres bienvenido en mi casa. No quiero que solo me visites, quiero que te quedes. Haz de mi vida tu morada. Que cada rincón de mi casa huela a tu fragancia. Quédate conmigo. Y cuando oras así, todo cambia. Porque no estás pidiendo simplemente una bendición momentánea, estás invitando al cielo entero a habitar en tu vida. Escucha bien esto, hay familias que serán restauradas. Hay matrimonios que volverán a tener paz. Hay hijos que serán guardados por la sangre de Jesús. Hoy puedes profetizarlo, mi familia está sellada con la sangre del Cordero. Mis hijos están protegidos. Mi generación es bendita. No te calles. Decláralo. Profetízalo. Escríbelo en tu corazón. Y ahora quiero hablarle a esa persona que ha sentido ansiedad, que se ha sentido atrapada, que incluso ha tenido sueños con serpientes o con ataques espirituales. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas. Declaramos que ninguna brujería, hechicería o espíritu inmundo puede entrar en tu casa. Establecemos una orden de restricción espiritual, tu hogar está cubierto por la sangre de Cristo. Amigo, amiga, este es tu momento. El poder de Dios está entrando ahora mismo en tu vida. Cierra tus ojos un instante y recibe paz, libertad, gozo, nuevas fuerzas. Siente cómo lo malo se va, cómo la oscuridad retrocede, cómo lo que estaba dormido se enciende. No pelees con personas. No discutas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. La batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Pelea de rodillas. Declara en fe. Y verás cómo Dios transforma lo que parecía imposible. Hoy se rompen fortalezas mentales. Hoy se derriban pensamientos de fracaso. Hoy el poder de Dios desciende en tu casa. Levanta tu voz y dilo, Señor, activa mis dones. Rompe toda fortaleza. Derrama tu poder.
manifiéstate en mi vida. Y mientras lo dices, recibe, porque no es una frase bonita, es una llave espiritual. Este es tu tiempo. Tu temporada de activación ha comenzado. Lo que estaba dormido, hoy despierta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo invisible que te detiene, como una muralla que no te deja avanzar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas? Te voy a contar una historia. Hace unos meses conocí a un hombre llamado Javier. Él trabajaba sin descanso, era responsable, honesto, y, sin embargo, cada vez que parecía estar a punto de salir adelante, algo pasaba. Perdía clientes, las puertas se cerraban, el dinero se esfumaba. Un día, desesperado, se arrodilló en su sala y dijo: Dios, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué siento que siempre me falta algo? Y en esa oración entendió algo que lo estremeció. No eran sus capacidades, no era su falta de esfuerzo, era una fortaleza espiritual que lo estaba limitando. Y aquí es donde entra tu historia. Porque quizá lo que a ti te está frenando no es una persona, no es un jefe, no es tu falta de talento, es una fortaleza en lo espiritual que tiene que romperse. Hoy quiero que juntos declaremos: se rompe, se rompe, se rompe toda fortaleza. Se rompen los planes del enemigo. Se rompe todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. La incredulidad es como un ladrón silencioso. Entra sin permiso y comienza a susurrarte: no vas a poder, no eres suficiente, Dios no escucha tu oración. Y si no lo reprendes, se instala en tu casa. Por eso quiero que lo digas en voz alta ahora mismo: espíritu de incredulidad, sal de mi casa. Espíritu de duda, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de fe, ven a mi vida ahora. Y mientras lo declaras, empieza a suceder algo. Porque cuando la fe entra, la atmósfera cambia. Escucha, hay alguien que está batallando con sus finanzas, y la raíz no es simplemente económica, es espiritual. El enemigo ha levantado un espíritu devorador que roba lo que ganas, que trae pérdidas, que abre agujeros en tu bolsa. Y quiero ser claro, el principio de la fidelidad a Dios en tus recursos es la llave para cerrar esa puerta. La palabra dice que cuando eres fiel, Dios mismo reprende al devorador por ti. No se trata de dinero, se trata de obediencia. Porque cuando das a Dios lo que es de Dios, Él abre ventanas de bendición que nadie puede cerrar. Piensa en esto, y si el bloqueo en tus finanzas no es casualidad, sino una invitación de Dios a confiar plenamente en Él. Una mujer me escribió hace poco. Decía: he trabajado, he intentado ahorrar, pero no entiendo por qué todo se va. Es como si hubiera un agujero invisible en mi bolsillo. Le compartí esta verdad: no es que estés trabajando en vano, es que necesitas cerrar la puerta al devorador y abrir la puerta de la fidelidad. Ella lo hizo. Comenzó a confiar en Dios con lo poco que tenía, y en menos de un mes vio cómo la atmósfera en su casa cambió. Donde había escasez, comenzó a haber provisión. Hoy esa misma respuesta está llegando a ti. Pero quiero que entiendas algo muy importante: no todo es pedir, pedir y pedir. Hay una clave mayor: relación con el Espíritu Santo. Y aquí voy a decir algo que muchos no saben: al Espíritu Santo no se le pide. Al Espíritu Santo se le habla, se conversa, se cultiva amistad con Él. Con el Padre pedimos en el nombre de Jesús, pero con el Espíritu Santo conversamos. Él no quiere que seas un desconocido que aparece solo en emergencias. Él quiere ser tu amigo, tu compañero, tu consejero. Por eso ahora mismo, ahí donde estás, quiero que abras tu corazón y le digas: Espíritu Santo, perdóname si te he apagado, si te he entristecido, si me he alejado de ti. Perdóname si he llenado mi boca de quejas en vez de alabanza. Perdóname si he dado lugar al enojo, al chisme o al pecado. Hoy quiero ser tu amigo. Hoy quiero hablar contigo con sinceridad. Amigo, amiga, ¿sientes eso? Esa presencia que comienza a tocarte no es emoción, es el Espíritu de Dios recordándote que nunca te dejó, solo estaba esperando tu atención. Cuéntale cómo te sientes. Dile tus miedos, tus luchas, tu cansancio. No uses máscaras con Él. Dile: Espíritu Santo, despierta pasión en mi corazón por Jesús. No quiero ser tibio, no quiero vivir a medias. Quiero fuego. Quiero perseverar. Ayúdame a no rendirme. La perseverancia es el puente entre la promesa y el milagro. Muchos abandonan en el camino porque sienten que no pueden más. Pero hoy oro para que el Espíritu Santo fortalezca tus rodillas cansadas y multiplique tus fuerzas cuando sientas que ya no tienes ninguna.
Si eres pastor, misionero, evangelista, maestro, apóstol, este mensaje también es para ti. Dios ve tus lágrimas, tu cansancio, tus noches de oración. Y hoy el Espíritu Santo te dice, no tires la toalla. Yo te sostengo. Yo multiplico tus fuerzas. Yo te renuevo. Y si eres simplemente alguien que está luchando por sobrevivir, quiero que escuches esto, Dios no te ha olvidado. El maná está en camino. La provisión está llegando. Del norte, del sur, del este y del oeste, Dios enviará lo que necesitas. Pero más que cosas materiales, Dios quiere despertar en ti pasión. Pasión por su palabra, pasión por su presencia, pasión en tu matrimonio, pasión en tu familia. Porque donde hay pasión por Dios, todo lo demás encuentra orden. Dilo fuerte, Señor, despierta la pasión en mí. Avívame. Quiero más de ti. Y mientras lo declaras, quiero invitarte a agradecer. Porque muchas veces pedimos, lloramos y rogamos, pero olvidamos decir, gracias. Hoy dile, gracias Señor, por lo que tengo y por lo que no tengo. Gracias por mi familia, por mi vida, por tu gracia. Porque si estoy aquí, es solo por tu misericordia. Nada merezco, todo es por tu amor. Amigo, amiga, escucha esto, las fortalezas se rompen no solo con esfuerzo humano, sino con fe, con obediencia y con gratitud. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que sobre tu casa se rompen fortalezas de incredulidad, fortalezas de escasez, fortalezas de depresión. Se rompen los planes del enemigo y se establece el reino de Dios. Cierra los ojos un momento y recibe la paz de Dios, la provisión de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Este es tu tiempo. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios te está recordando que aún hay propósito, aún hay esperanza, aún hay victoria. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete, comenta, deja tu me gusta, porque de esa forma esta palabra llegará a más personas que hoy necesitan escuchar que Dios rompe cadenas. Salom. La paz de Dios sea contigo.